Muchas gracias a todas las personas que os habéis inscrito y que habéis venido a acompañarnos en la presentación de estos dos informes que tenemos aquí, que bueno, este lo podéis tener más a disposición, este lo podéis ojear si no lo conocéis. El informe de The Torture Roads existe desde el 2021, lo realizó la OMCT y la verdad que para nosotras, que estábamos en pleno proceso de investigación, fue un instrumento clave para la reflexión y para la construcción de este tema de la tortura en el tránsito migratorio desde África hacia Europa. Y un poco a raíz de esta reflexión y del trabajo que veníamos realizando, pues hoy presentamos este informe de los laberintos de tortura. Vamos a empezar con Isidor y con Andrea. Isidor Collins es asesor senior de Derechos Humanos de África Subsahariana de la Organización Mundial contra la Tortura. Viene de Ginebra y nos va a presentar el primer informe, donde sobre todo va a hablar de la realidad de ese tránsito migratorio de África hacia Europa, de ese incremento de los malos tratos y la tortura en el tránsito y las causas que nos podrían ayudar a reflexionar sobre por qué van incrementando de manera progresiva. Y después nos va a acompañar Andrea Galán. Ella es la responsable de investigación del Grupo de Acción Comunitaria y se va a centrar sobre todo en el análisis de los impactos de estos malos tratos y tortura en las personas que están en ese tránsito migratorio. Como sabéis, el Grupo de Acción Comunitaria es un centro de construcción de conocimiento, de formación y de acompañamiento psicosocial, donde, como casi todas vais viendo que este último año estamos intentando facilitar estos espacios de reflexión y de construcción de conocimiento colectivo, y en este caso el informe se realiza con SIRA, que es un centro de atención a víctimas de violencia política, malos tratos y tortura, porque está basado en el análisis de varios protocolos de Estambul, que ahora os lo contará Andrea mejor. Después de la presentación de los informes, más o menos cada uno durará unos 20-25 minutos, quizás un pelín más, pero no mucho más, no les dejaremos mucho más tiempo, y después la idea es poder abrir un diálogo donde podamos reflexionar un poco sobre qué podemos hacer con esto de esta realidad de los malos tratos, tratos inhumanos y tortura en el tránsito migratorio. Quería agradecer especialmente la presencia de ACNUR, que los tenemos aquí delante, a Eva y a Juan Carlos, que les hemos invitado de manera un poco específica porque nos parece muy importante su reflexión sobre este tema que tenemos tan en el limbo, ¿no? Que quizás se nos va escapando de los distintos espacios de reflexión. Así que nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Isidor. Te doy la palabra. Gracias, Gabriela. Buenas tardes a todos. Quería empezar con un disclaimer, se dice en inglés. No sé cómo se dice en español, pero español no está mi primera lengua, ni la segunda, ni la tercera. Lo que indica que habla mucho. Significa que no va a ser fácil para vosotros para entender mi mensaje, pero ya tengo una presentación para vosotros para tener las palabras justas y las ideas. Yo voy a leer un texto que he escrito para no decir cosas no justas. Eso es para el disclaimer. Y segundo es el agradecimiento. Que gracias por Sira, Pau, Andrea, Gabriela, de invitarme aquí y asociar a la OMCT en este evento. Estamos una coalición de organizaciones en el mundo que lucha contra la tortura, y hemos realizado en el año 2015 que el flujo de la gente caminando desde África, entre África y a través del desierto y la Mediterránea para venir en Europa estaba confrontado con malos tratos, incluyendo la tortura. Y en este año hemos creado un grupo de trabajo de migración y tortura en África, compuesto de organizaciones africanas, 8
y 2 organizaciones europeas, una en España, la APD, gracias a Maite de ser aquí, que es un miembro de este grupo, y una otra en Italia, para reflexionar, pensar un poquito y comprender el fenómeno de la tortura caminando de los migrantes en África. La otra parte estaba entender la responsabilidad de los gobiernos africanos en este fenómeno y el rol que juega la Unión Europea en este. Entonces, lo que voy a hacer hoy es la presentación de este informe, su resultado y 2 o 3 ideas que hemos sacado de este trabajo. Entonces voy a presentar primero los resultados, voy a hablar un poquito de las políticas de externalización de la migración y su impacto sobre la libertad de circulación en África y la tortura, y recordar un poquito principios jurídicos esenciales con quien queremos trabajar e insistir para gobiernos, pero también para nosotros que trabajamos sobre eso. Ya he hablado de este grupo. El informe es un estudio que hemos hecho durante 2 años, hablando a cerca de 250 personas, la mayor parte gente migrantes en África. Entonces eso no concierne a la gente que ha llegado en Europa. Todo se ha pasado en África. Yo mismo estaba en Níger, en Senegal, en Costa de Marfil, en Camerún, en Chad, hablando con esta gente, y este informe es el resultado de estas discusiones. Quiero empezar con lo que para nosotros está la cosa importante de este tema, que es la política de externalización de la Unión Europea en África, que empieza en 2015, cuando la Unión Europea ha declarado que la migración ocupa un lugar prioritario en sus prioridades en materia de relaciones exteriores. Fomenta la capacidad de los funcionarios de la Guardia de Fronteras y Costas, financiando centros de detención y programas de retorno voluntario para reducir los incentivos para los migrantes irregulares en África. Ha empezado una política de influencia, de apoyo de gobiernos en África para bloquear los movimientos de los africanos migrantes desde África hacia la Europa. Cuando hablo de migrantes aquí, me refiero a lo que se llama hoy movimientos mixtos, que incluye los refugiados, los solicitantes de asilo, la gente, en este caso, que huyen las persecuciones en África, pero hablamos también de personas apátridas, de niños acompañados o separados, de las personas víctimas de la trata, de las personas llamadas migrantes económicos que buscan acceso a mejores condiciones de vida, de las personas que migran como parte de reunificación familiar, de las personas que buscan escapar de las consecuencias asociadas a la regulación climática. Entonces, en la palabra migrantes tenemos un paquete de gente con diferentes estatutos, protegidos o no por el derecho internacional, y voy a explicar un poquito más adelante por qué hago esta distinción.
Entonces, hoy en África, como otros lugares, estos movimientos son generalmente llamados mixtos y incluyen todas estas personas que he presentado. Si estas personas migran de forma irregular es porque las rutas regulares, por ejemplo, las políticas de reunificación familiar para refugiados son cada vez más restringidas y difícil de acceso. También es importante destacar que, si bien el gobierno internacional reconoce que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluido su propio país, y tiene derecho a solicitar y beneficiarse del asilo en otros países, no establece el derecho a tener acceso a las rutas migratorias regulares, incluido para los solicitantes del asilo y los refugiados que, no obstante, benefician la protección internacional. Es importante este artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que da a cada uno la posibilidad de partir de su país, pero no existe un derecho equivalente de la posibilidad, de la obligación para un país de acoger a la gente. Entonces, también la gente que está protegido por el derecho internacional como solicitantes de asilos o refugiados, solo pueden tener su protección cuando llegan en el país. No vale el camino de esta persona hasta que llega a la posición de beneficiar la protección. Entonces, esta gente que ya tienen una protección internacional sobre la Convención sobre los refugiados de 1951, viajan a mismo con otras personas que no tienen una protección internacional, que se llaman migrantes económicos. Y el derecho internacional hace una separación entre los dos, porque unos son protegidos y otros no, pero todos juntos viajan juntos y encuentras las mismas dificultades. No sé a qué nivel vosotros estáis familiares de África y de las rutas y de los países. No quiero ser un poquito aburridos para decir aquí nombres de pueblos y ciudades que no cuentan, pero quizás con una carta es más fácil. No esta carta, ya, aquí. No, otra que podría ser, ups, entonces me falta una carta. No, tenía un otro más específica, pero ya, vale. Esta entonces va a servir un poquito. Entonces, tenemos en este informe... Hay otro antes, pero no es, ¿no? Sí, entonces, sí, gracias. Sí. No, a principio. Vale, gracias. Tengo. Sí, es exacto lo que buscaba. Y sí, entonces con esta carta podéis tener un poquito los movimientos, los países. Tenemos aquí los movimientos de la África Occidental entre Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Mauritania. Una parte de la África Central, que no se habla mucho de esta parte, pero hace parte de la grande África Occidental, Camerún, Chad, Congo, de Congo-Kinshasa se llama. La África del Oeste, con Kenia, Sudán, Etiopía, Somalia, Eritrea, que todos se van a la África del Norte, que está más cerca de así Marruecos, Algeria, Tunisia, y con destinación Libia, con destinación Europa. Entonces, nuestro trabajo intenta comprender cómo se organizan estas rutas
qué pasa en estas rutas, qué actores están ahí, qué hacen ahí y cómo llega a las violaciones de derechos humanos. En principio aquí la tortura. Hemos encontrado entonces gentes de África Occidental, incluido Senegal, África Central, como he dicho, que cruzan Mali y Níger antes de llegar a Libia y usan la ruta de Sahara. En Mali los migrantes suelen pasar por Bamako. Entonces, no sé si se ve en la carta de Bamako, que está aquí. Así. Entonces, desde Bamako llegan a Tumbuktu, que es el norte de Mali, y que Tumbuktu y Gao, que hoy está totalmente controlado para grupos armados, rebeldes, terroristas, etc. Entran en Algeria o Níger y luego entran en Libia. Gao sigue siendo un importante punto de tránsito, pero la degradación de la situación de la seguridad en el norte de Mali ha empujado a muchas personas a cambiar su ruta y pasar por Burkina Faso y luego Níger, Libia y Algeria. Como no tengo mucho tiempo, voy a explicar un poquito este cambio de las rutas y por qué es importante entender eso. Y no voy a hacer lo mismo por todos los países. Entonces, la primera ruta que mencionaba, que está aquí, entonces Bamako, Tumbuktu, para llegar a Algeria o seguir el camino a Gao y Níger, era la ruta tradicional. No sé si me entiende así. Vale, era la ruta tradicional. Pero tradicional significa 2, 3, 4 siglos. La ruta de la gente que vivía aquí, cómo los pueblos se han creado, formados, las rutas que la persona utilizaba para visitar a su familia en una parte del país o del país vecino antes de la colonización. Que significa que es una ruta que la gente conocía muy bien, que tenía sus propios medios para caminar, para pasar de un otro modo. Eso lo cuento mucho porque cuando estaba yo en Níger, en Agadez, encontraba ahí un chico de Gambia que me decía: yo vengo de Gambia, pero nuestros países, nuestros padres han viajado en todo eso, en el desierto, con camel, ¿cómo se dice? Camelo, antes no sé cuándo siglo, y nosotros es nuestra vida, la conocemos mucho bien. Hoy, con la inseguridad en el norte de Mali, usan nuevas rutas que no conocen, que no usan, donde no tengan familiares y tal, y para usar estas rutas necesitan pagar a traficantes, a todas formas de gente que hacen parte de estos grupos. Entonces se ha nacido un nuevo mercado para facilitar el viaje, pero también gente de Níger, con también Boko Haram, que hacen parte del mercado de transporte, y gente de Sudán, Janjaweed, que también hacen parte de eso. Entonces las nuevas rutas, causada por dos cosas. Primero, la inseguridad en toda la región, facilita un nuevo mercado, pero también una exposición de la gente a nuevos riesgos, etc. La segunda razón es, yo voy a hablar, no sé si tengo tiempo, es las políticas de externalización de la Unión Europea. Porque la Unión Europea apoya a todos estos países, pero de países más centrales, Níger, y cuando hablo de la Unión Europea hablo de la institución, como una institución de 27 países, pero también de cada uno países que tienen relación directa con países. España, por ejemplo, con Senegal, con Gambia, con también Níger, etc. Este apoyo significa que estos países ayuda o participa a la voluntariedad de la Unión Europea de bloquear los movimientos. Sí,
lo que significa, por ejemplo, concretamente, bloquear las fronteras con huellas, etcétera, con la gente, militares en las fronteras, militares de sus países, pero también militares europeos en las fronteras para bloquear los movimientos. Esto es la segunda razón porque la gente no puede usar los caminos usuales y deben cambiar y usar otros caminos. Y en estos países hay un nuevo país que es Chad, que como veis aquí no hay nada, ¿cómo se llama eso? Camino. Sí, pero que hoy es una nueva ruta. La gente para entrar en Libia, porque Chad tiene frontera con Libia, no pasan por este camino, se conocen bien, no tienen familia, no sé qué, deben cambiar su ruta por nuevos caminos que tienen todos los griegos y vamos a hablar de eso. Entonces, paso un poquito la presentación sin perder tiempo. Allora, Entonces, eso era la ruta del norte, ¿no? Pero también tenemos la otra ruta de la África Oriental y de la Cuerna del África, que no es una zona de libre circulación porque lo que era fácil con la primera parte que he mostrado es que en África del Oeste ellos tienen un acuerdo de libre circulación como la Unión Europea. Son 15 países donde desde 1979, ¿cómo se dice en español? 1979. Entonces, lo que significa antes aquí, como 20 años antes de la Unión Europea, ya tenía acuerdos para circular entre ellos sin papeles o solo con una carta de identidad. Entonces, era más fácil para esta gente de moverse en su propia región, pero también para llegar a Europa, este acuerdo ha facilitado mucho la posibilidad de pasar 4, 5, 7 países antes de llegar a Libia. En otras partes es más difícil, en la parte oriental, por ejemplo, no hay estos acuerdos y hace las cosas más difíciles para moverse. Y la gente debe entonces bordear para llegar a la otra región y intentar entrar. Como decía, os paso todo eso y ya hablamos de las cosas más interesantes. Sí. Entonces, lo que hemos visto es que las nuevas rutas son más peligrosas y tienes más riesgos. Y el riesgo el más importante que hemos visto es la tortura. La tortura sobre todas sus formas y otras formas de malos tratos. Las fronteras y los puestos de control se consideran particularmente peligrosos, incluidas a las fronteras entre Libia y Argelia, Chad, Níger, Sudán, entre Sudán y Chad, Sudán y Egipto, y entre Níger y Nigeria. Lo que significa que las fronteras son controladas por gobiernos. Y si las personas son torturadas a las fronteras, significa que es una política voluntaria de tortura sobre gente que normalmente debe ser formadas y tienen la responsabilidad de proteger a la gente, su propio resultante, ciudadanos y los otros. El segundo lugar es los lugares de detención y hemos visto que casi todas fronteras hay un puesto de detención de la gente que no tienen papeles, en una región donde normalmente no necesitan papeles para viajar. Y eso también a nivel puramente jurídico es una cosa que hace esta política.
es que, por ejemplo, en Níger, que es un país que para nosotros es un caso de estudios, hay una ley sobre la entrada en el país que data de la colonización, de no sé cuándo, que decía que necesitas papeles para entrar. Y después hay este acuerdo de libre circulación que baja esta ley. Pero lo que hace la política de externalización es que hace una inversión de la ley sobre la entrada que obliga a la gente que normalmente no necesitan entrar con un papel de presentar este papel antes de entrar. Entonces, la gente que llegan en este país, si no tienen papel, están exposado a toda forma de maltratos y vamos a ver un poquito qué tipo. Entonces, hemos hablado con gente y hemos documentos, testimonios de primera mano de violación y otras formas de violencia sexual por parte de actores estatales y no estatales, como la desnudas forzada, por ejemplo, impuesta a los guardias fronterizos en Canchari. Canchari está, no sé si yo tengo una carta de esta parte porque no la tengo, pero Canchari está aquí, sí, este punto es la frontera, este punto amarillo, es la frontera entre Burkina Faso y Níger. Y a mí me han dicho los migrantes que es la parte más peligrosa del camino. Entonces, a Canchari, en otros puestos de control en Mali, Burkina Faso, Níger, Libia, las mujeres particularmente son exposadas a todas formas de abuso de la parte de guardias de fronteras. En estos países hay muchas formas de prostituciones forzadas también. Es esclavación sexual, donde las mujeres deben pagar con su cuerpo para entrar en el país, para poder seguir su viaje directamente o a los fuerzas armados o a los pasantes, traficantes, no sé, que no son traficantes automáticamente. Pasantes son la gente que facilita el pasaje, ¿no? Que se paga, pero es un servicio puntual que puede ser con tu cuerpo también. Otra práctica de los actores estatales, por ejemplo en Mali, Níger o Libia, es la criminalización de la migración irregular y el uso sistemático de la detención, incluidas a las personas vulnerables que no deberían hacerlo. Bueno, es lo que decía la idea de cambiar una ley o como de resucitar, no sé si, una ley que es obsoleta, donde se criminaliza la migración y normalmente la migración también irregular no está en crimen, es un delito administrativo, pero no necesita una sanción de como 3 años, que es lo que preveía la ley en Níger. 3 años de detención, por ejemplo, de 3 meses a 3 años de detención. Bueno, pasamos. Como decía, en cada frontera, puesto de control, centro de detención, hemos documentado tortura por parte de actores estatales y no estatales. Hemos documentado prácticas políticas y o medidas para combatir la migración irregular adoptadas por los estados que violan la prohibición de la tortura y otros malos. En general, hemos visto que 76% de los migrantes irregulares han sido sometidos a tortura o otros malos tratos, lo que equivale a un total alarmante de environ a 7 millones de víctimas en el mundo, pero en esta parte también cada uno con quien hemos hablado, en estos 200 migrantes han dicho que han sido torturados o otra forma de maltratos. Otra forma, maltratos, por ejemplo, puede ser extorsión, se dice en español, que es sistemática con países que están corruptos. Viajar sin papeles significa
Viajar sin papeles en su propio país primo significa pagar a cada puesto de control. Viajar sin papeles en un país extranjero es un poquito más caro. Hemos documentos, gente que decían había pagado entre 20 euros a 100 euros a cada puesto de control de policía para atravesar. Entonces ya he contado un poquito lo que se pasa a Canchari. A Madama es un poquito cerca de la frontera entre Níger y Libia. Ahí, por ejemplo, sabemos que hay los militares italianos que están ahí. No me acuerdo si hay militares españoles, pero hay una parte de la Guardia Civil en el país. Hay franceses en el país, hay alemanes en el país que tienen tropas y que participan en operaciones de las armadas, de la arma de Níger. Entonces, lo que significa que son testigos de lo que pasa sin poder actuar para estoparlo. Y no voy a hacer el rosario de todo lo que vimos, pero en general eso está entre extorsión, contrabanda, trata de la gente, secuestro, violencia física, violencia sexual. Me falta posible. Pero de verdad, que los de antes... Sí, no, claro. Yo como africano es una cosa que me toca mucho, es el tráfico ilegal de personas y trata de personas, que es una práctica que hemos visto mucho. Se habla mucho de Libia, pero el proceso empieza en países de origen, ¿no? Yo soy de Camerún, hay gente ya en Camerún que buscan los clientes, ¿no? para el camino y que normalmente deben ser pasantes, no sé cómo se dice, pero se transforman en traficantes, entonces venden la gente, cada uno hasta la próxima frontera. Este fenómeno aumenta la vulnerabilidad al abuso, incluidos a la secuestro, la tortura, la agresión sexual, la extorsión. Ya he contado un poquito cómo se pasa. También se observa que los migrantes, incluidos los que han sido objeto de tráfico, son particularmente vulnerables a la trata. Entonces, no sé si sabéis un poquito la diferencia jurídica entre el tráfico y la trata. El tráfico es que de su propia voluntad quieres viajar y la trata es que está con... Un engaño. Uy, presión, ¿no? Sí, coacción. Voilà. Y puedes pasar de esta parte voluntaria a una parte con coacción. Así, ¿no? Estoy sufriendo, pero sé que vosotros también. No voy a hablar de la rehabilitación, es lo que va a hacer Andrea. Va a hablar de lo que se pasa aquí, pero una palabra sobre lo que se pasa en el continente. La gente que gracias a los servicios de la OIM, luego lo hago así porque es una cosa que sobre los migrantes no es en servicio, no apoyan. La OIM, que normalmente está una agencia de la ONU, se ha transformado en una agencia de viaje, que solo facilita el movimiento de la gente sin ayudar a la gente que necesita apoyo y que debería necesitar apoyos según el derecho internacional,
que si de primera vez no está gente que pueden solicitar el asilo, son al menos gente que necesitan apoyo humanitario. Niñas, víctimas de tráfico, por ejemplo, y otra forma de gente totalmente vulnerable. Entonces, esta persona deben o quieren volver en su país con el apoyo de la OIM, en cambio de un apoyo financiero para la reinserción. Solo 9% de la gente con quien hemos hablado han dicho que ellos han recibido el apoyo material, ¿no? Entonces, al final es un mecanismo de retorno que se dice voluntario, con una promesa que al final no llega. Paso rápidamente todas estas cosas y porque no tengo tiempo y durante la discusión vamos a hablar un poquito de otras cosas que podría ser interesante. Otras cosas porque habéis visto que he pasado PowerPoint sobre Níger, Sudán y Libia, que son países frágiles, donde no está ley y que reciben el apoyo de la Unión Europea para bloquear la migración. Entonces, la dirección del dinero debe interrogar, ¿se dice? No, ¿cómo es? Que cuestionar a la gente, ¿no? ¿A quién se va este dinero? Millones de euros. Bueno, rápidamente entonces, la conclusión de nuestro estudio es que hay 3 principios que son principios de la Convención contra la Tortura que no son respetados y que normalmente deben encuadrar la acción de los estados africanos, pero también europeos. En primer lugar, independientemente de su condición o modo de entrada, ya sean refugiados que gozan la protección internacional en virtud de la Convención o migrantes económicos, los estados tienen la obligación de respetar y garantizar a los derechos humanos de todas las personas en su territorio sin distinción, ningún tipo, incluido el derecho absoluto a no ser sometidos a la tortura y otras formas de maltratos. No existe tal cosa como un refugiado bueno o un migrante malo cuando se trata de respetar los derechos humanos, incluida la protección. Eso es un debate que está frecuente en Europa, entre los partidos políticos, cerca del momento de elecciones. Se hace siempre esta distinción entre los refugiados, que normalmente sean protegidos por la Convención, y el resto del mundo, que normalmente son mala gente, no sé, malas migrantes. Que no tienen, es claro que hay una ausencia de protección en tema de estatuto de migrantes, pero existe ya una protección clara para todo el mundo, ellos, refugiados, a sus derechos humanos. Y lo que hemos visto es que durante el camino de los refugiados, la primera cosa es que siempre esta distinción que se hace en el estatuto para proteger una parte. En Níger, por ejemplo, estados como Francia han abrido centros para seleccionar a quién necesita la protección y el resto del mundo, ¿no? Pero la Declaración Universal de Derechos Humanos es claro. Todo el mundo tiene derechos y deben ser protegidos. El primero de derechos aquí es la prohibición absoluta de la tortura. No hay excusa, entonces, pretexto para torturar a una persona porque no pertenece al buen grupo. El segundo es el principio de la vulnerabilidad y la discriminación. Los migrantes son una categoría vulnerable a la tortura y deben ser protegidos por todas las medidas
preventivas. Eso es el artículo 2 de la Convención, ¿no? Todos los estados deben tomar medidas legislativas, administrativas, políticas, etcétera, para proteger a la gente contra la tortura. Y específicamente la gente que sean vulnerables. Es claro que la gente que no están en su país, en general, legales o no, son vulnerables a tan cosas porque no entienden la idioma, no conocen, no sé, la historia, la cultura y bla, bla, bla. Entonces, en principio, la gente son vulnerables a tantas cosas. La obligación de protegerles es más grande, según la Convención contra la Tortura, sobre esta categoría, que no es lo que se pasa, ¿no? Lo que se pasa es que son más vulnerables por su estatuto. Y última, y basta la sugerencia. El principio de diligencia, que es un principio de derecho internacional. También el Comité contra la Tortura de la ONU ha subrayado que la impotencia del principio de diligencia, señalando que es indiferente, ¿no? Es imposible de ser indiferente a una situación donde tú no estás el lector principal, pero tú tienes un poder, ¿no? Un poder de impactar la situación. Eso se refiere a la Unión Europea y sus países, ¿no? Que de manera indirecta o directa apoyan, tienen una posibilidad de stopar lo que se pasa en muchos países, financian lo que se pasa en Nigeria, por ejemplo, pero hablamos mucho de Nigeria, pero no solo Nigeria, Sudán, Libia, Senegal. Y no lo hacen, no preventen la tortura y no imponen a sus parteneros de corregir actos de tortura cuando surgen, ¿no? en esos países. Entonces, 3 principios de la Convención y de la jurisprudencia del Comité contra la Tortura que para nosotros son importantes. Recordar un poquito más. Y es importante que los derechos humanos se conviertan en un componente central e integrado tanto a la formulación de pactos y asociaciones sobre migraciones como en su aplicación. Lo que hemos visto es que en muchos de estos acuerdos entre los países de la Unión Europea con países africanos no hay disposiciones sobre el respeto de derechos humanos. No hay formación de derechos humanos que son formación transversal, no son formación específicos sobre el tema de respeto de derechos humanos. La otra recomendación que podemos hacer es aumentar significativamente la disponibilidad de vías seguras y legales hacia Europa, incluso a través de la reasentamiento y admisiones humanitarias de los visados de asilo, la reunificación familiar, etc. Lo que quiero decir aquí es que la gente que viaje, es que fácilmente. Yo tengo un caso ahora mismo en Camerún, un chico que ha sido torturado. Nosotros trabajamos sobre su caso a hacer una queja a la comunidad contra la tortura, ¿no? Y el chico me dice, yo no puedo vivir aquí, no puedo más vivir aquí, ¿no? Bueno, la protección para él solo puede empezar si consigue llegar aquí o en Suiza o no sé qué. ¿Cómo? Cuando nadie habla de eso, ¿no? Entonces, yo no sé cómo ayudar a esa persona. Puedo hacer esa queja, puedo hacer más cosas, pero no puedo facilitar su viaje hasta un lugar donde puede buscar la protección. Entonces, hablamos mucho de esta protección internacional, pero no hablamos de cómo esta gente puede acceder a la protección. Bueno, basta.
Muchas gracias, Isidor. Damos la palabra a Andrea y luego ya abrimos el espacio a la reflexión colectiva. Andrea, tienes 25 minutos. Vale, ¿qué hora es? Las 7. Las 7, vale. Sí. No, puedo ser más breve. Bueno, entonces puedo ser más breve porque Isidor ya ha comentado pues gran parte, ¿no?, de la información que nosotras recogemos en el informe, aunque de una manera mucho menos sistemática. Esto viene un poco del origen, ¿no?, de dónde surge este informe que estamos presentando hoy. Es que, bueno, desde el Centro de Atención a Víctimas de Tortura y Malos Tratos, SIRA, nosotras vamos atendiendo, ¿no?, en el marco de nuestro trabajo a personas que han sufrido diferentes experiencias de tortura, muchas de ellas en el marco de procesos de solicitud de protección internacional. Entonces, lo que nos vamos encontrando desde el 2018 en adelante es un montón de historias, de relatos en los que se recoge ¿no? La persona viene por una violencia que sufre en su país de origen, pero hay toda una violencia que ocurre desde que sale de su país de origen para buscar la protección hasta que llega a España, que es esencial para entender el impacto que tiene la persona a día de hoy. Entonces es una violencia que vamos recogiendo y de manera sistemática nos encontramos con relatos muy similares, con un montón de violencia que queda al final en un limbo muy invisibilizada, porque hay muchas personas que probablemente esto es el impacto nuclear que presentan a día de hoy y no van a recibir ningún tipo de protección porque en el marco de la protección internacional esta violencia no entra, ¿no?, que es, bueno, será un poco uno de los debates y reflexiones posteriores. Entonces, desde esta necesidad que detectamos en el hacer, decidimos recopilar todos estos relatos que tenemos, utilizar algo, ¿no?, hacer algo con ellos para visibilizar las voces de estas personas que se quedan muy invisibilizadas. Entonces, nace la idea de vamos a documentar las prácticas que estamos recogiendo, intentar identificar también la sistematicidad de las prácticas y quién ejerce estas violencias y, como también en el trabajo que nosotras hacemos, recogemos todo un trabajo pericial sobre los impactos de esta violencia a nivel emocional, de salud mental y físico, pues también recopilar y vincular, ¿no?, poder entender cómo impacta esta violencia en las personas. En total, analizamos en el trabajo 43 historias que han sido evaluadas mediante, bueno, basadas en el Protocolo de Estambul, que es el modelo de Naciones Unidas para la documentación de las prácticas de tortura y malos tratos, y basados en este tipo de informes que van a tener, por lo tanto, entonces también una similitud, ¿no?, entre la manera de recoger todas estas violencias y los impactos, hacemos este análisis eligiendo protocolos que vienen desde el 2019 hasta el 2021. Bueno, hacemos un análisis, por un lado, cuantitativo y cualitativo. Hay una parte en el informe en el que se recogen pues los porcentajes, ¿no?, de las violencias a un nivel más numérico, y también incluimos pues los testimonios, ¿no?, porque en el trabajo que nosotras hacemos trabajamos a través del relato literal de la persona. Los informes los tenemos recogidos y nos parecía también una manera de poder personificar y concretar, ¿no?, lo que estamos hablando en números. Bueno, este es el contexto que ya ha explicado Isidor, ¿no?, de dónde venimos, por qué ocurre esto. Y bueno, aquí tenemos un mapa un poco más escolar, ¿no?, así como más de las rutas, más facilillo. Menos detallado, ¿no?, pero bueno, que viene a señalar pues las 3 rutas principales, ¿no?, que tenemos en el continente y las 3 rutas principales que tenemos para llegar a Europa, ¿no?, a través del mar. O de la tierra en el caso de Ceuta y de Melilla. Claro, nosotros no tenemos un análisis sistemático porque lo que tenemos con lo que tenemos trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué
¿qué nos encontramos? Pues principalmente tenemos hombres, porque, y esto es un sesgo a la hora de las violencias que nosotras recogemos, principalmente tenemos hombres porque muchas de estas personas vienen derivadas al centro por haber sufrido experiencias de tortura en sus países de origen, con lo cual ahí hay un sesgo bastante importante. Y recibimos personas que son originarias de, creo que son un total de 13 países, principalmente de Guinea, pues porque en Guinea hay una situación de violación de derechos humanos y de tortura sistemática y por esto está sobre representada, ¿no?, en esta muestra. Entonces, estas personas lo que tenemos es que principalmente viajan por la ruta central. Nosotras tenemos más información en este caso de la ruta central, tenemos algo de la ruta oriental y de la ruta atlántica, que es la más hacia el... esto siempre me cuesta mucho, hacia el oeste, perdón. Jesús. Bueno, me entendisteis. Y es español. O sea, entonces... No, es escuela primaria. Sí. No pues de esta parte no tenemos ningún caso, pues porque mayoritariamente muchas de las personas que llegan a España por estas rutas pues vienen de países de estas zonas, de Senegal, de Gambia, que no están sufriendo una situación de vulneración de derechos como ocurre en Guinea, ¿no? Es otro tipo de violencias las que se viven en esos países. Recogemos también el testimonio de una persona que viaja por rutas alternativas, que viaja a través de América Latina porque viaja a través de una red de trata, ¿no? Y nos pareció interesante porque recoge otro tipo de violencias. Sale del continente africano y luego no hace exactamente ninguna de estas rutas. El sesgo que tenemos también es que la mayoría viajan por la ruta central y llegan desde Marruecos o desde Argelia a España a través del Mediterráneo o a través de las rutas terrestres, y los testimonios que tenemos de la ruta oriental es extraño que lleguen a España porque suelen ir a países más como Italia, pero pues son casos que pues han venido recogidos por el Aquarius, ¿no? Pues, por situaciones concretas que han terminado llegando por el mar de una manera un poco circunstancial a España. Otra característica de la muestra que tenemos es que muchas de las personas han sufrido en su país de origen, es el motivo de salida principal, haber sido víctimas de tortura. También pues, la exposición a conflictos armados y violencia política, situaciones de discriminación étnica, de orientación sexual, religiosa. Es decir, que aquí tenemos una muestra, ¿no?, con unas características particulares que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprender los impactos, ¿no? La mayoría de personas viajan una media de unos 2 años, aunque hay casos en los que ese viaje se llega a hacer por 10 años, en uno de los casos, 8 años. Hacemos una media de 2 años, 2-3 años es como lo habitual, ¿no? También para poder dar cuenta de lo que es el viaje, ¿no? Y lo que encontramos a nivel de violencias, que no me voy a detener mucho porque ya lo ha ido detallando Isidor, es que hay multitud, ¿no?, múltiples violencias registradas a lo largo del tránsito, y identificaríamos el... ahora lo voy a ir explicando poco a poco. Identificamos que... ¿y este porcentaje está mal? No, está bien, perdón. Mayoritariamente toda la muestra ha utilizado o ha viajado a través de vías de tráfico de seres humanos. No ponemos el 100% porque hay casos en los que la experiencia de la persona ha sido tan traumática que no podemos tener suficientes elementos para determinarlo, lo cual no quiere decir que no hubieran utilizado estas vías, y en todo caso cabe suponer que sí, porque no han llegado con un visado. Entonces, en casi todos los casos podríamos afirmarlo, pero hemos sido precavidas, en el total de los casos que lo conocíamos es este.
Este tráfico pues, genera una vulnerabilidad, ¿no?, en las personas que las expone pues, a todas estas situaciones que comentaba Isidor, ¿no? A situaciones de explotación laboral, a venta de seres humanos, de explotación sexual. En ese camino entras diciendo sí, yo quiero viajar y te pago un dinero, pero por ese camino van ocurriendo una serie de violencias y de coacciones que se convierten el tráfico en situaciones de trata, ¿no?, en muchos casos. Estas situaciones pues, generan contextos aún más graves, como secuestros en los que la persona tiene que pagar un dinero, ¿no?, una extorsión, como decía Isidor, hasta conseguir salir de esta situación, y si no tienes este dinero, si no puedes pagar, pues sufres experiencias de violencia muy graves, como tortura, malos tratos, violencia sexual. Muchas personas son testigo de la muerte de otras personas en estos secuestros. Y no solo esto, no solo es estas cuestiones tan graves, sino como de manera transversal, aunque yo no estoy secuestrado, me veo abocado a situaciones en las que estoy viviendo en una situación de pobreza extrema, en la calle, en situaciones de mucha discriminación y exclusión social, en las que pues, recibo una paliza porque me roban. Bueno, una serie de vulneraciones que ocurren en casi el 100% de los casos que nosotros registramos. Una falta de asistencia sanitaria también total y absoluta, que tenemos que tener en cuenta que son personas que muchas han sufrido violencias muy graves en su país de origen o durante la ruta, ¿no?, y que efectivamente esto es una vulneración brutal para ellas, el no poder acudir a ningún servicio sanitario. Y en el caso de mujeres pues, hay relatos, ¿no?, de partos, de situaciones en las que las mujeres no tienen ningún tipo de posibilidad de ser asistidas. Y aquí es un poco lo que sumamos al informe de la OMCT, ¿no? Nosotras sí registramos mucha información sobre Marruecos y Argelia, además de Libia, que Libia sí está recogida en el informe de la OMCT. ¿Y qué ocurre, no? Según nos acercamos a Europa, lo que ocurre es un aumento de la violencia exponencial. Registramos un porcentaje de detenciones por parte de los agentes fronterizos en un cuarto de los casos, y hay este otro porcentaje, que también es un cuarto de los casos más o menos, que se refiere a los traslados forzosos por parte de agentes estatales que te trasladan hacia zonas desérticas o zonas deshabitadas y no hay una detención, sino te dejamos aquí. En este caso es muy obvio y evidente el por qué este porcentaje está súper infraestimado, ¿no? Pues porque la mayoría de relatos que podemos tener de personas que nos cuentan que han sobrevivido a esta experiencia son partícipes del otro porcentaje de testigos de la muerte, ¿no?, de otros compañeros y compañeras durante el viaje. Y en el caso de las detenciones, pues estamos en la misma, ¿no? ¿Cuántas personas no logran salir de esos centros y continuar el viaje, o son detenidas y devueltas con un retorno voluntario? Entonces, bueno, esto es como un poco un gráfico que no sé si se ve muy bien, pero cuanto más rojo está, digamos, es más el acumulado de violencias que las personas describen, ¿no? Y se puede apreciar con claridad cómo desde los países del centro de África existen ya violencias, y a medida que nos acercamos, los países de Marruecos, Argelia y Libia se incrementa exponencialmente, ¿no?, el acumulado y la gravedad también de estas violencias. Vale, entonces, lo que vemos, ¿no?, cómo impacta esto en las personas que han vivido estas experiencias, cómo están cuando llegan a España. El 100% de las personas manifiesta tener algún tipo de empeoramiento en su salud mental, todas. Partiendo de que sabemos que tenemos una muestra sesgada en el sentido de que son personas que salen con una vulnerabilidad particular de sus países de origen,
tenemos en cuenta, ¿no? Y trabajamos haciendo un análisis pericial específico, qué impactos sí son específicos del tránsito y cuáles no lo son, ¿no? Suponen un empeoramiento debido al tránsito. Y sí que podemos calcular que más de la mitad viene con impactos en su salud mental que son únicos de esa experiencia, ¿no? Se los ha provocado ese viaje, ese tránsito migratorio, esa violencia que ha recibido a lo largo de su ruta migratoria. A nivel clínico, pues hay un elevado porcentaje de sintomatología de estrés postraumático, pesadillas, flashbacks, dificultad, ¿no?, para conciliar el sueño, recuerdos intrusivos, y un elevado porcentaje también de sintomatología depresiva. A nivel de salud física, encontramos muchos impactos en la salud física de las personas que tenían este tipo de evaluación médica, porque sí que es verdad que no todas tenían una evaluación médica específica. El 98% tenía un empeoramiento de su salud física, y de ellas, un 23%, este empeoramiento de su salud física suponía a día de hoy un determinado grado de discapacidad. Pues estos son desde consecuencias de traumatismos, ¿no?, que pueden dejar cojeras, dificultades de movilidad, a una cefalea, un dolor de cabeza constante, una dificultad para salir a espacios exteriores, que la persona se marea y no puede estar, ¿no?, como una serie de situaciones que son incapacitantes para la persona para desarrollar su vida con normalidad en el momento en el que la estamos evaluando, ¿no?, estando en España. Y desde una perspectiva menos clínica, no tanto hablando desde trastornos, desde una manera más holística de poder entender la experiencia y cómo impacta en la salud mental, podemos hablar principalmente de tres ejes, ¿no? Cómo toda esta violencia afecta a generar una inseguridad, afecta a generar un deterioro de la identidad, y cómo esto y afecta también a una... Sí, voy a volver atrás. Y cómo afecta también a lo que es la pérdida de control, ¿no?, como desde estos tres ejes. Entonces, en el primer paso, ¿no?, la inseguridad, el miedo, el estar expuesta a situaciones de violencia, de terror, de pensar que te van a matar, que vas a morir, que no vas a conseguir sobrevivir, ¿no? Esta inseguridad genera un miedo que queda interiorizado en las personas y que esto tiene unas consecuencias en cómo yo voy a entender el mundo, ¿no? El mundo para mí va a ser ya un lugar inseguro, va a ser un lugar malo, un lugar peligroso. Esto me va a generar al mismo tiempo la evitación de determinados lugares de socialización, pues porque no me encuentro bien, porque no me atrevo a salir a la calle, porque cuando estoy con personas tengo mucha con y genera una serie de limitaciones, ¿no?, tanto a nivel de relación con los demás como con uno mismo. La percepción de perder el control sobre la propia vida, que tiene que ver con esta sensación de no estoy decidiendo nada, voy pasando de mano en mano, voy sobreviviendo continuamente y durante un tiempo muy prolongado en el tiempo, ¿no? Hablábamos de una media de 2 años, siendo más en otros casos. Entonces, esto genera en las personas, aunque ya estén en un lugar seguro, aunque hayan llegado a España, una sensación de ruptura del proyecto vital, ¿no? He viajado durante muchísimos años, no soy la misma persona, esto por lo que yo salía, de repente se le han sumado más cosas, ¿no? Hay esta ruptura del proyecto vital, una incertidumbre constante, ¿no?, una sensación de falta de seguridad en todo, no poder confiar ni creer en nada, que genera una desesperanza muy grande, ¿no? Una desesperanza que se vincula a esta visión del mundo negativa, de pues la vida no tiene sentido, llegando a generar en muchos casos ideaciones suicidas y tentativas de suicidio también en gran parte de los casos. No recuerdo ahora el porcentaje, sí que está registrado en el informe, pero en muchos casos este tipo de pensamientos y este tipo de impactos que suponen una gravedad especial por el riesgo que tiene sobre la integridad de las personas está presente.
Y por último estaría este otro eje, ¿no?, del daño a la identidad y el deterioro de la dignidad, que habla de unos sentimientos de humillación profundos, ¿no? Pues en todos los testimonios encontramos una sensación de que no me han tratado como un humano, que me han tratado como un animal, me han llegado a llamar de esta manera. Soy ganado, ¿no? Pago un dinero y voy con 200 personas en un camión, da igual si vives, si mueres, todo da igual. Entonces hay una sensación profunda de humillación, una sensación de mucho enfado con toda la situación vivida, ¿no?, pues una sensación de injusticia al final con la situación que uno ha tenido que atravesar. Emociones también de culpa en muchos casos por haber salido, por haber viajado o por no haber podido ayudar a algún compañero en algún momento del viaje, por haber dejado a la familia, ¿no? Muchas emociones, sentimientos, pensamientos de culpa vinculados al propio tránsito, que generan una imagen pues, negativa, deteriorada de uno mismo, ¿no? Un daño a la autoestima muy grande. Y todo esto pues también está vinculado a la pérdida de redes y de apoyos familiares y de amistad, pues porque a lo largo de este tiempo, ¿no?, has perdido el contacto con familia, con amigos, durante el viaje has generado unas redes que en muchos casos no sabes dónde ha quedado esa persona que te ha acompañado en el viaje o sabes incluso que ha muerto, y generan en las personas un sentimiento de profunda soledad, ¿no?, en el momento de llegar a España. Entonces, con todo este mapa lo que tenemos es, pues efectivamente, una dificultad muy grande para volver a rehacer un proyecto vital, ¿no? Hay muchas dificultades en el funcionamiento diario, hay dificultades para relacionarse con otras personas, hay mucha dificultad para rehacerse, ¿no? Entonces, este marco tenemos que tenerlo muy claro a la hora de ver y entender las necesidades que tienen las personas que llegan a España, ¿no? Pues porque si no generamos un apoyo especializado, un apoyo específico a todas estas necesidades que traen las personas, va a ser imposible que estos impactos se recuperen y no solo eso, sino que se van a agravar en muchos casos, se van a cristalizar, se van a cronificar. Y en este sentido es muy importante, ¿no? Porque si yo vengo de una experiencia en la que en mi país de origen no me han protegido, durante todo el viaje no me han protegido, y vengo aquí y en la frontera no me protegen, cuando logro pasar la frontera después de intentar pasar 7 veces la valla y me tiro al mar y ya consigo llegar, y llego aquí y todo es incertidumbre, ¿no? Y de repente también en los recursos me tratan como si fuera nadie, ¿no?, un migrante, ¿no? Es otra cosa, es otra revictimización, ¿no? Es una victimización secundaria que cronifica y cristaliza, con lo cual hay una responsabilidad muy grande por parte de los estados que acogen, y en este caso hablamos de España, en el acompañamiento a estas personas. Con lo cual, en resumen, lo que podemos concluir es que hay un riesgo evidente, ¿no?, de sufrir tortura, malos tratos, trato inhumano, cruel o degradante durante el viaje, desde África hasta Europa. Esta violencia funciona como un elemento coercitivo para que las personas no viajen, y sin embargo lo que se consigue es una vulneración brutal de los derechos humanos, una vulneración de todas las personas que tienen un derecho a migrar y a protegerse, ¿no?, como ha señalado Isidor, fuera de lograr frenar o parar una migración que es una necesidad, no es un capricho de alguien que se levantó un día por la mañana y dijo, pues voy a migrar, que pues igual, ¿no? El tránsito genera un sufrimiento severo, tanto a nivel de la salud física como de la salud mental, que esta violencia sea ejercida en múltiples contextos, ¿no?, como comentaba, y por múltiples actores, es un factor de riesgo que aumenta más la gravedad de los impactos,
Y, por lo tanto, si esta vulneración se repite y se mantiene en Europa o en España, se va a cronificar. Es por esto que es imprescindible que se generen unas condiciones de seguridad, de estabilidad y de que la persona pueda recuperar la sensación de control sobre la vida y de la sensación de que es un ser humano, de que tiene una dignidad. Y esto es esencial en los procesos de acogida que hagamos en Europa. Esto es la parte que podemos recoger de aquí, ¿no? Sin olvidar, por supuesto, que todo esto no debería de estar ocurriendo, ¿no? Y que lo que es necesario en un primer lugar es una modificación de las políticas migratorias. Entonces, sin perder el foco en tener que cambiar la mirada de la migración desde una mirada de garantizar los derechos de las personas que migran, pues también tenemos que hacernos cargo de qué hacemos con todas estas personas que tienen unas necesidades que tienen que ser atendidas, ¿no? Y que España, como firmante de la Convención contra la Tortura, está obligada a garantizarlas.